Bueno, continuando con nuestro espacio, tenemos ahora la oportunidad de compartir con un gran amigo, con un gran maestro de la comunicación. Un hombre que se ha destacado en nuestra ciudad por siempre estar bien puesto, pero sobre todo por siempre tener una expresión correcta. Para nosotros es un gran honor y un gran placer poder contar aquí con Guillermo Saleta. Gracias. Buenas noches, bienvenido maestro. Félix, ¿todo bien? Qué placer recibirlo. Igualmente, hermano, estar aquí con ustedes es un honor, realmente un honor. Guillermo, vamos a empezar por lo último. Fuiste reconocido muy recientemente, apenas hace, qué sé yo, una semana y algo, por la Asociación de Locutores de Santiago, con el máximo galardón que entrega esta asociación, el Premio Ciudad Corazón. Y nos gustaría saber qué significó para ti esto. Para mí realmente fue una situación extraordinaria. Primero porque yo no lo sabía. Muy extraño, bueno, no en el caso mío, extraño no en el caso mío porque yo estoy un poco al margen de la cotidianidad, de la comunicación, ese tipo de cosas, estoy por muchas razones que no entramos en eso, ¿verdad? Porque no me conviene. Pero me he mantenido al margen, la salud, todas estas cosas, y entonces no pertenezco, digamos, a grupos y a este tipo de interactuaciones que se producen, ¿verdad? Y entonces, pero de todas maneras era muy extraño que no estuviera enterado, porque Santiago sigue siendo pequeño para los fines nuestros. Sí, y alguien debió haber visto grabando el trofeo, alguien debió, de los que votan, y como son muchos ellos, se les puede escapar. Para mí era muy extraño que yo no tuviera la información. De alguna manera yo pensé que la iba a recibir, en el caso de que fuera posible eso. Por eso fue, digamos que doblemente agradable, porque incluso fue mi esposa, que estaba al lado mío obviamente, que cuando Rubén Santana comenzó a presentar el perfil del premio, dijo, pero eres tú. Yo todavía como que estaba muy en el aire, y ya cuando dice el príncipe, entonces ella dice, no, pero eres tú. Ahí entonces me entero. Y realmente, aunque dije cuando subí que deberían de alguna manera avisarle a uno para evitarle un infarto en la tarima. De todas maneras, a mí me parece que lo de la sorpresa es interesante, porque se producen emociones que no son frecuentes, que se agolpan en el momento, que probablemente marcan de alguna manera, a pesar de la edad, marcan para lo que queda, para lo que falta, ¿verdad? Muy agradable, definitivamente muy agradable, viniendo de la Asociación de Locutores de Santiago, una institución a la que yo he dispensado mi aprecio desde hace muchísimos años, a una directiva que hay que decir que ha estado haciendo un esfuerzo extraordinario para no solamente montar esto, sino una serie de actividades y de formalización de la institución, que incluso algunas de ellas todavía no han aparecido a la luz pública, pero que vienen en el aspecto institucional. Y ese esfuerzo en el que también están participando muchos compañeros y compañeras que fueron alumnos en las universidades, pues también es muy agradable, porque de alguna manera uno siente que esa gente que está ahí aportando, que de alguna manera estuvo con uno en las aulas, pues es un aporte también colateral que uno ha hecho a la institución y a la comunicación en sentido general, pero fue sumamente agradable, muy agradable. Yo no estoy muy acostumbrado, yo estoy más acostumbrado a premiar, toda una vida reconociendo y premiando en el deporte, en todo. Estuviste exacto en el mundo del deporte también. Pero en esto la verdad que fue muy agradable. Guillermo, justamente tú has hecho alusión a tu condición de profesor en el ámbito de la comunicación y has dicho que también estás un poquito medio en retiro de algunas cosas, algunas actividades. Desde fuera ahora, ¿cómo tú has visto que ha ido evolucionando la comunicación? Esa que tú enseñas en las aulas y la que se está haciendo hoy día. En la práctica. Y sobre todo con relación a aquella en la que tú iniciaste. Sí. Bueno, la comunicación en el estadio en el que yo inicié era una comunicación, si se quiere, romántica,
era la vocación por encima de todo, el deseo de hacer la comunicación, no importaba lo económico. Tú sabes que tú y yo, y Félix también, hemos participado con productores y productoras que hubo que colaborar mucho, ¿verdad? Durante muchos años. Eso es así. Para sobrevivir. Sí, hubo que penetrar de una manera gratuita mucho tiempo, más del indicado, pero definitivamente era totalmente diferente. El hecho de la profesionalización a nivel de universidad, de la carrera de comunicación social, que yo siempre digo lo dije en la tarima, en Ciudad Corazón, la locución es uno de los instrumentos fundamentales de la comunicación, porque hay gente que ve que no, que son cosas diferentes. No, son instrumentos de lo mismo. Y entonces ya la profesionalización a nivel universitario ha implicado, digamos que, un cierto nivel de conciencia del aspecto económico del que egresa de una universidad, que va a estudiar para ejercer una profesión y vivir de eso, desde el punto de vista económico, remunerativo. Entonces, ha entrado el perfil del profesional ya más formado, bueno, era empírico todo lo que hacíamos en aquel momento, sí, más formado, pero también más consciente de su actividad profesional como actividad productiva económica. Pero eso también ha llevado, digamos que de forma sutil, a un cambio en el comportamiento, porque se ha producido una confusión de que lo principal no es el instrumento, sino el dinero. Eso no solamente con los profesionales, sino también con una generación de gente también que ha estado incursionando sin ningún tipo de aval, ni académico, ni de formación en general. Y la misma apertura de los medios, con todos estos medios nuevos a través de redes, que tienen un impacto a veces mayor que los medios tradicionales. Sin dudas. Ahora cualquiera te hace un podcast, ¿es que se llama eso? Sí. Un podcast, una qué sé yo qué. Cualquiera es especialista. Y es especialista, y es un técnico, y es un analista profundo. Y bueno, digamos que en ese paquete han aparecido gentes con condiciones y con talentos, pero son las excepciones, como siempre. Pero la gran mayoría está despotricando a través de esos medios alternativos que digamos que pudieran ser tan importantes si estuvieran totalmente, lo cual es difícil, en manos de profesionales del área de la comunicación. Ahí a veces, y no tanto en el análisis, digamos, periodístico, noticioso, político, sino más bien en la farándula y en ese tipo. Pero también esa farándula ha caído en lo político. Y entonces tú ves una serie de gentes que, bueno, un individuo mató a su esposa y a su suegro y no sé qué cosa. Bueno, esa es la noticia y se da la información y todas esas cosas. Pero cada uno de estos que andan buscando like, dice, no, porque yo tengo la información y hace todo un relato que es falso, pero que le va a producir más like. Entonces crea una confusión. La expectativa, llama la atención. Y hay una parte de la población que no tiene, digamos, la posibilidad de limpiar la información, de filtrar eso, y lo asume. A veces yo tengo gente a mi alrededor, que me dice, pero tú viste eso. Pero es que gente con cierta formación lo creen. Y tú lo estás creyendo. Pero por Dios, Profesor, es terrible. Guillermo Saleta, siempre le voy a decir profesor. Gracias, Félix. Gracias. Con todo el respeto. Mire, gracias. Portafolio Extra es uno de mis programas favoritos, pero de portafolio vamos a hablar luego. Ahora, yo quiero que usted nos hable, porque usted comenzó en la radio y hizo una trayectoria interesantísima hasta que luego llega a la televisión, hasta que llega donde está hoy en Portafolio Extra. Sí, bueno, yo comencé en la actividad deportiva, fíjate qué interesante, en los clubes, en las actividades sociocomunitarias, en los barrios, etcétera. Hubo una época en que yo, invertía todo el tiempo en eso, y hubo una época en que yo podía perfectamente haberme candidateado. Bueno, tú lo sabes, haberme candidateado a cualquier cosa. De hecho, me lo ofertaron en distintos partidos, me lo ofertaron. Posiciones ganables, posiciones importantes,
diputaciones, etcétera. Hubo un loco que me ofreció hasta una senaduría una vez. Y yo, claro, ni me creía esa ni me creía las otras. Okay. Lo que ocurre es que en ese momento yo tenía un ejercicio en el tejido social de la base, en los barrios. Y que todos los barrios habían clubes pues se acoreaba, sí. todas esas cosas, y yo estaba permanentemente en una conferencia aquí, en una conferencia allá, que en el Sánchez Bermúdez, que atrás de la base aérea, es decir, y tenía un contacto con la base impresionante, muy cotidiano. Entonces se suponía, los políticos suponían, bueno, este penco lo podemos usar para ganar votos. Pero las cosas no son así, realmente eso no se transfiere. La política es la política, lo otro es otra cosa. Yo comencé notando la necesidad en un momento determinado de difundir las actividades, por ejemplo, del Club 27 de Febrero, de las instituciones deportivas, de UDESA, etcétera, de ciclismo, de la federación y la asociación, etcétera, porque no había la posibilidad de que esas cosas se difundieran, y yo noté que si no había difusión mediática, era difícil poder comercializar esos eventos y que se autofinanciaran. Entonces, bueno, la solución era tener yo que hacer entonces las notas de prensa. Entonces comencé haciendo notas de prensa. Pero en el interín yo dije, pero ven acá, esto me gusta a mí, y yo lo disfrutaba mucho. Entonces ahí pensé en la posibilidad y hubo la necesidad también, porque fue una necesidad, todo nace de la necesidad. Sí. Digo, bueno, yo voy a tener que producir un programita de radio. Y entonces, propio, me refiero. Es una prueba, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ya había estado con Danilo Basile, habíamos hecho Danilo Basile y yo, y Domingo Cruz Ureña, y Víctor Lora, que éramos los 4 que teníamos 2 generaciones, que ahora Adriano tiene 2 generaciones de nuevo, 30, 40 años después. Y entonces, ya había salido del aire el programa que teníamos con Danilo y yo, y se me ocurrió hacer un programa. Entonces fue el Gran Espacio Matutino del Cibao, que simultáneamente eran 3 horas diarias, llegó a tener 3 horas y media, de 9 a 2 y media. Y entonces a la 1 yo entraba con Movimiento Deportivo, un programa, el único programa de 1 hora deportivo que se ha hecho en Santiago. Creo que todavía no se ha hecho uno de 1 hora, porque es mucho para ¿En qué emisora era? En Radio Ondas del Yaque. Ondas del Yaque. Una emisora de mucho prestigio. Sí, Roque, tú sabes. Ese entonces Roque Candelario. Sí, eso fue una escuelita, ¿verdad que sí? Sí, para muchos estudiantes. Entonces de ahí salté a 7 Cibao. Ahí hicimos varias cosas, sobre todo al tanto, con Mayra Robles. Sí. Llegamos a la dirección de prensa del canal 7 Cibao, el noticiario, le hicimos unas modificaciones, Noticibao, todas esas cosas. Y entonces posteriormente fuimos a Teleuniverso. En Teleuniverso entonces produjimos ya Portafolio Extra, que tiene 28 años al aire. A grandes rasgos, ¿verdad? Porque hubo muchas cositas, mucha viruta en el camino, ¿verdad? Sí. Guillermo, de todo ese trajinar en el mundo de la comunicación, la mayor satisfacción que has sentido que puedas compartirnos, ¿cuál es? Eso mismo, la satisfacción que me da cada vez que voy a iniciar un programa. Es como cuando yo llego a un resort. Esos resorts que uno compra de 2 días. Tú llegas el viernes, que tú llegas el viernes con toda la euforia del mundo. Así mismo yo llego todos los días al programa, al programa, en este caso, Portafolio Extra. Mucha satisfacción. No siempre uno sale del resort igual que como entra. Es normal. Pero ese disfrute para mí es lo mismo que la vocación de dar clases. Tú la conoces. La vocación de impartir docencia, yo creo que el que no la tiene no debería incursionar en la docencia. No debe. Sentir lo que se siente cuando tú estás transmitiendo el conocimiento, la información a estudiantes, que es lo mismo básicamente que en la comunicación. Eso es extraordinario. Entonces, si tú no tienes eso, es muy difícil. Yo pienso que sí, que la mayor satisfacción es esa, hacer lo que me gusta cada día. Lo de El Príncipe, ¿de dónde surge eso, maestro? Mira, la gente cree que fue Mayra Robles. Porque Mayra en el programa, mi príncipe, y esas cosas, para ¡Qué estrategia! Sí. Yo tuve muy buenas relaciones con Mayra, la aprecié mucho,
Pero no fue Mayra. Cuando yo era muchacho, mi abuela era norteamericana. Mi abuelo se la trajo, era una mujer con unos niveles culturales extraordinarios. Tú podías tocar cualquier tema, ya ella hablaba español, porque con el esposo dominicano, y de hecho nosotros nos criamos hablando mucho inglés en la casa, pero eso se pierde. Y entonces, con ella comenzó ese interés por la actividad cultural y ese tipo de cosas. Ella fue sencillamente un modelo, digamos, a seguir en el aspecto del interés por el conocimiento y esas cosas. Y entonces, posteriormente, tú te acuerdas que entró Teófilo Isaac, Chuchi, de Santo Domingo, que está en su casa en este momento. Probablemente nos esté viendo porque él ve mucho nuestra televisión. Y bueno, ese fue el desarrollo. No fue fácil. 7 Cibao, Cerda lo sabe, era Ahí fue una escuelita una escuelita del carajazo. De verdad. Saleta, usted es un hombre que hace opinión diario en su programa, por eso yo decía que uno de mis favoritos es Portafolio Extra. Gracias. Y nos gustaría saber su valoración de la gestión del gobierno actual que preside Luis Abinader, sobre todo aquí en Santiago, porque Santiago tenemos muchos tapones, ¿verdad? En muchas situaciones, sí. pero eso es fruto de lo que el gobierno ha diseñado para esta ciudad. Claro. Y eso va a pasar aquí donde quiera que se inicien obras, sobre todo de gran envergadura, como la que se están desarrollando en Santiago. Mira, lo primero es que yo tengo un problema con el gobierno, y es que yo soy amigo de Luis de más de 30 años. Yo heredé a Luis de José Rafael Abinader, su padre, de quien yo era muy amigo, lo disfrutaba como el que más. De hecho, su padre me llamaba cuando venía para Santiago, que en una época venía prácticamente semanal, y nos juntábamos allá detrás del ayuntamiento, donde está la casa solariega de ellos, que no sé si eso está ahí todavía, me parece que hay un edificio que están iniciando la construcción, que la gente no sabe, que Luis estaba ahí, y su padre, su familia, y que Raquel Peña, la hija de Leocadio, la vicepresidenta, vivía del otro lado. O sea que las dos casas se conectaban, incluso tenían una puerta de patio con patio. La gente no entendía, ¿pero de dónde sacó Luis a Raquel cuando anunció que era su vicepresidenta? Bueno, es una relación que viene de niños. De vecindad también. Y de vecindad. Sí. Bueno, y yo disfrutaba mucho a Rafael, que era un tipo extraordinario realmente. Sus conocimientos, la misma, lo que decía ahorita, la cultura que tenía, sus vivencias, la revolución, todas esas cosas. Entonces, como ya él tenía una edad en que mucha gente sabe cuando uno se va poniendo viejo, la gente como que no le hace mucho caso a uno, pero yo le hacía mucho caso y él disfrutaba conversar conmigo, y eso, él venía y me llamaba para eso, y nos pasábamos horas muertas ahí, en esa casa que ya no estaba habitada. Él mandaba a una gente que preparara, limpiara, y nos juntábamos ahí. Y posteriormente entonces Rafael me llamaba: mira, Rodolfo le gusta la política, tiene vocación, qué sé yo cuánto. Y entonces comenzó a venir Luis. Él me decía: usted vas a comer un hueso, yo lo sé, porque no es figura, ¿no? Pero en su desarrollo lo va a ayudar y esas cosas. Entonces Luis venía, se estableció esa relación, padre con el hijo, etcétera, y yo mantengo una relación estrecha con Luis, y conversamos 1 o 2 veces a la semana, chateamos tarde porque no se acuesta temprano, es terrible, pero eso me hace a mí tener esa dificultad para cualquier evaluación de él como figura. Del gobierno, yo pienso que la impronta de Luis, anoche mismo decía yo en el programa, que Luis tiene una gran ventaja. Lo dije porque vi una fotografía de él, creo que en Inglaterra, me parece, que la pusieron en pantalla, yo lo vi y decía: caramba, es que Luis proyecta un rostro, una cara. Tú ves a cualquier político del pasado y tú le ves el rostro de gato, tú le ves el rostro de persona que esconde algo, que te está mirando como te voy a joder, o no me voy a dejar joder de ti. ¿Tú me entiendes?
Luis tiene un rostro, una candidez en su rostro, en su porte, en su figura, que lo ayuda mucho. Mucha gente llama eso carisma, ¿verdad? Pero hay un cúmulo de ese tipo de cosas interesantes. Yo creo que Luis está haciendo un gran trabajo, lo primero, y un gran esfuerzo. Todo el mundo sabe que estos países tienen una deuda social acumulada enorme, de 40, 50, 60 años, dicen algunos. Yo creo que de más podría ser. Más. Yo pienso que se están haciendo los esfuerzos para avanzar. Como tú decías, Santiago es una muestra, y no Santiago, porque lo que se está haciendo en Santiago se está replicando, que es lo interesante, se está replicando en la mayor parte del país. Eso es así. Tú te vas a cualquier ciudad que tenía 40 años que no recibía 10 pesos de inversión, y hoy día hay una circunvalación, hay un muelle, es decir, hay toda una... Están pendientes de esa otra parte del país que estaba... Yo he recorrido muchos lugares que me he sorprendido. ¿Y qué es esto? Ah, ahí están haciendo... hasta aquí, porque había lugares olvidados por completo, pero que realmente algo de se muchos está haciendo. años, Así muchos es. años. Claro, en los gobiernos, y es normal que así sea, no todo el mundo, como en la vida, no todo el mundo tiene los mismos estándares de calidad. Por ejemplo, la comunicación, hay un comunicador que comunica y comunica bien, de acuerdo a lo que en sus actividades vivenciales, referenciales, su formación, su hogar, etcétera, él construyó eso como su estándar, como su techo. Pero hay otro que no se conforma con eso. Entonces están por encima porque su estándar es mayor. Eso pasa con los funcionarios, que no todos o tienen el mismo compromiso o tienen los mismos estándares digamos, de calidad de su función, de su trabajo, y a veces se producen desequilibrios en el modelo a seguir que debería ser el modelo del presidente. Por ejemplo, yo decía anoche también que es ostensible el hecho de que hay funcionarios, por ejemplo, mientras el presidente es un presidente cercano, oye, que se comunica, que chatea, que está en una actividad y fulano, y se va donde ti, rompe el protocolo, rompe la seguridad y ese tipo de cosas. Mientras eso ocurre, tú te encuentras con funcionarios que no te cogen un teléfono, pero no a un infeliz cualquiera, a cualquiera no se lo cogen, o que son lejanos, o que desde que te ven por allá creen que tú andas pidiendo, o que no, espérate. Sí, y en política eso no es posible, porque la política es el acercamiento del Estado a la población. Eso es lo que es política, poner al servicio una estructura, que es el Estado, al servicio de la ciudadanía en este caso, ¿verdad? Y si no hay acercamiento, no hay cercanía, no hay posibilidad de retroalimentación, entonces se rompe la comunicación y eso tiene un costo. A mí me preocupa esa parte. A mí me preocupa esa parte. Guillermo, hace un ratito tú hiciste mención de ese Santiago en el que en todos los barrios había un club deportivo, social, una poesía coreada, en donde la gente compartía con cierto, ¿verdad? Cierta tranquilidad. Este Santiago de ahora, estos cambios que hemos visto, no en Santiago, en la sociedad dominicana en sentido general, ¿cómo tú los evalúas? ¿Qué ha pasado? Que esa transformación uno siente como que en ese aspecto por lo menos no ha sido para bien, ha sido para mal en cierto modo. Sí. ¿Qué ha pasado? Yo creo que el modelo que hemos estado recibiendo de los que deberían ser, digamos, los padres modelos, porque en la sociedad el Estado es el padre. En una sociedad el Estado es el padre y es el modelo que debe irradiarse hacia las bases sociales para que la gente siga ese modelo. La familia, los hijos, etcétera, las universidades, los egresados, etcétera. Pero cuando tú tienes, que hemos tenido primero 30 años de dictadura aberrante, y entonces posteriormente una serie de brincos históricos, corrupción, degradación de la actividad pública, desinterés por la población, por la ciudadanía, ese tipo de cosas. Entonces, y además vocación por el dinero fácil desde el Estado, el dinero de la población.
Entonces, el que está estudiando en una universidad, el que está estudiando en la primaria incluso, o en el bachillerato, ya no se llama así. Son de las cosas, sí. Entonces, ese joven lo que está viendo es un modelo que no es el mejor, que además ve que ese político es su vecino, o que vivía al doblar de la esquina, y que él sabe cómo vivía, y que él sabe cuál era su función y cuál era su salario, y que evidentemente no responde a los esquemas que le está exhibiendo. Que no ha trabajado y cómo vive. Exactamente. Entonces, eso yo creo que ha digamos, ayudado mucho al deterioro social que tenemos en la República Dominicana, que como tú dices, no se da solo aquí, porque hay otros componentes que son variables internacionales, como el caso del narcotráfico, el lavado de activos. Mira, aquí te abren una tienda que en el discurso inaugural te dicen que la inversión es de 800 millones de pesos. Por suerte dicen pesos todavía, porque ya ni siquiera pesos, dicen dólares. Y tú ves el individuo que está hablando, que es el dueño, y tú ves... Y tú que estás... ¿De dónde diablos sacó tú que conoces esta historia y conoces a toda esa gente, tú dices, pero ven acá, ¿y qué fue esto? Pero lo más grave, Guillermo, que aún diciendo un discurso público y eso saliendo en la prensa, ningún organismo ¿cómo se llama? Gubernamental investiga. No, nadie lo fiscaliza ni nada. No, y advierten, porque lo vi, advierten, hemos cumplido con esto, con obra pública, con todas las autorizaciones, y es verdad, pero... No, y el otro tema son los bancos, ¿verdad? Los bancos, o sea, que un pobre diablo va con 200,000 pesitos, te le hacen un 1,000 de requisitos, ¿dónde fue eso? Y luego usted se entera que movieron miles de millones de pesos. Sí. ¿Y dónde están las cosas inexplicables? A mí me ha pasado. Yo mandé no recuerdo si fue a cambiar un cheque, me imagino, no recuerdo bien, con mi esposa, que me tenía que ir personalmente, que yo pero y no voy a mencionar un nombre, y fulano, vienen donde te cambiar un cheque. O sea, tú pendejo. Te mandan un mensajero de quinta categoría a cambiarlo, y tú le dices que no. No a cambiarlo. No ha cambiado un chequecito. Exacto, Guillermo. No un chequecito. Sino... Hablaron de camiones. Sí, camiones. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es la cosa? ¿Usted ve? Hay muchas disparidades en el tratamiento de la ciudadanía y esas cosas. Es terrible realmente. Bueno, Guillermo. Un mensaje al final que el maestro le dé a la nueva generación. Bueno, lo principal en este estadio histórico que vivimos es que no podemos adocenarnos a lo que está ocurriendo como modelo, que sigue ocurriendo como modelo en la sociedad dominicana y a nivel internacional está pasando también con variables, porque yo pienso que esto es un periodo, como hemos tenido en otras épocas, periodos muy malos y después emergemos, me estoy refiriendo al aspecto de los valores y esas cosas, así como tuvimos, porque tuvimos épocas y generaciones criadas y formadas en valores. Eso es así. Así mismo hemos caído, pero así mismo volveremos a resurgir en esa medida. Entonces, no perdamos por un chin de presente todo el futuro que nos falta. Eso es así. Porque aquí hay gente que tú le ofreces 3 pesos y saben que cogiendo esos 3 pesos que le va a resolver un problema hoy está comprometiendo su presente, pero está tirando por la borda su futuro. Y eso hay que evaluarlo, la juventud tiene que evaluarla y cuidar eso. Eso es así. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno. Para nosotros ha sido un honor, de verdad. Gracias, hermano. Vamos a la pausa, señor director.